Buenos días, qué bueno que están por aquí. Esta media horita para ver otra parte de lo del FlexiLoop. La semana entrante vamos a tener otro capítulo de FlexiLoop. La semana siguiente otro más, que va a ser el con el que se refiere al cálculo de las caídas de tensión en el FlexiLoop. Bueno, pues vamos a empezar. Miren, lo que vamos a ver el día de hoy es el montaje del FlexiLoop, la instalación y el montaje. El montaje es muy simple, no tiene mayor ciencia. Para todos los que ya han trabajado con nosotros, conocerán este C-Fix bracket, es el bracket que se usa para fijar las cortinas mini twin. Entonces, este mismo bracketcito que tenemos aquí, que es de plástico, muy fácil de instalar, muy fácil de colocar, muy fácil también de meter, en este caso, el FlexiLoop. Los nodos de FlexiLoop son muy fáciles de meter, de sacar. Entonces, es el mismo que usamos. Es el mismo que usamos. Y también vemos por aquí que nuestros nodos FlexiLoop tienen un IP65 y 67. Esto no quiere decir que tengan o uno u otro, quiere decir que tienen los dos, ya que son distintos, ¿verdad? Tienen diferentes características. Entonces dice aquí que los nodos de FlexiLoop pueden ser montados en un bracket C-Fix. Tome en cuenta las instrucciones de montaje del manual. Bueno, pues hay que leer el manual, cosa que muchas veces los mexicanos no hacemos, pero pues hay que leerlo. La instalación eléctrica, ¿cómo es? Instalación eléctrica, las señales del FlexiLoop. Bueno, para que un FlexiLoop funcione, pues tenemos que tomar en consideración antes que nada que el FlexiLoop es un protocolo de comunicación que pertenece a SIC y está diseñado para los dispositivos de SIC. Podemos conectar otros dispositivos en los conectores donde van las cortinas, los switches de seguridad, etcétera. Eso sí podemos hacer. Pero en sí el protocolo de comunicación es de SIC. Entonces, lo que vamos a utilizar va a ser una salida de testeo, una salida de prueba que viene siendo una de las X. ¿Se acuerdan? Que las salidas X lo que nos dan es una serie de pulsos para, digamos que entre comillas, generar una señal OSD en un dispositivo de seguridad que no maneja esa salida de seguridad. Por ejemplo, en un paro de emergencia. El paro de emergencia es un contacto seco que se abre o se cierra. Pero cuando lo conectamos al X1, en vez de entrarle simplemente un voltaje de 24 volts, le entra una señal de pulsos. Y para la salida del equipo, la del FlexiLoop, entrada al FlexiSoft, por ejemplo, vamos a utilizar dos señales, dos entradas seguras. En este caso estamos utilizando la I1 y la I2. Entonces, bueno, esta es la conexión al controlador de seguridad programable, sí, que en este caso puede ser un FlexiLoop. Creo que en este caso sí, puede ser un FlexiLoop, puede ser a un módulo XTIO, por ejemplo. Entonces les decía que en suma, para conectar un módulo de FlexiLoop o una cuerda de FlexiLoop necesitamos una salida X1, en este caso, y una entrada I1 e I2, que son entradas de seguridad. Ahí está. En cuanto a la instalación eléctrica, bueno, aparte de los 3 cables que vamos a utilizar para conectarnos al sistema FlexiSoft, por ejemplo, tenemos en este caso otros 2 hilos. Uno que va a ir al voltaje al positivo de la fuente de alimentación y otro que va a tierra. Entonces estos se conectan directamente a la fuente de alimentación, que en este caso pues también está alimentando el FlexiSoft. Se conecta directamente. Lo que es muy importante, acuérdense ustedes, es que todas las cuerdas de FlexiSoft, todas ¿cómo le podemos llamar? Todas las cascadas de FlexiSoft deben de manejar un máximo de 4 amperes. Entonces, para que este amperaje no se supere, pues lo que podemos hacer es conectar aquí un fusible de 4 amperes para que en el momento en que el amperaje aumente un poquito arriba de 4 amperes, ese fusible se abre y no pasa nada, no se daña el equipo. Entonces, acuérdense, 4 amperes es lo máximo que maneja el nodo de FlexiLoop. Ejemplo de conexión con FlexiSoft. Nota, la salida de la señal data out y la entrada de la señal safe in deben coincidir en el controlador de seguridad.
cuando se usa X1, se debe usar I1. Y cuando se usa X2, se debe usar I2. O sea, debe de haber una correspondencia entre la señal de salida que estamos utilizando y la señal de entrada que vamos a utilizar. Puedes seleccionar cualquier entrada para la ruta de retorno de datos, data in. Entonces, miren estos pequeños detallitos, hay que tenerlos en cuenta cuando vayamos a hacer una instalación de FlexiLoop. Lean el manual. Esto que estamos viendo aquí, pues es nada más una partecita pequeña para que ustedes tengan una idea de cómo se hacen las cosas, pero la idea es que ustedes sigan leyendo sus manuales, conociendo los equipos, entendiendo cómo se deben hacer las cosas. Entonces, estos son pequeños detalles que muchas veces ocasionan que el equipo no funcione de manera correcta. ¿Por qué? Porque no leímos el manual. Bueno, seguimos entonces. División en secciones. ¿Se acuerdan ustedes que una cuerda o una cascada de FlexiLoop se podía dividir en secciones? Y esas secciones están dadas por la fuente de alimentación, ¿cuántos nodos está alimentando? Por ejemplo, aquí vemos una sección 1 y vemos que esta fuente de alimentación está alimentando a este nodo y a este nodo. Si hubiera más por aquí y también los alimenta, pues también serían parte de la sección. Y esa sección termina ¿hasta dónde? Hasta donde encontramos otra fuente de alimentación que está alimentando a otros nodos. Entonces esta sería la sección 1 y esta sería la sección 2. Entonces, acuérdense que máxima corriente en la sección, y que es la que va a circular por todos los nodos, la misma corriente, son 4 amperes. Igualmente aquí, máxima corriente en la sección 2, 4 amperes. Si se requieren de altas corrientes, el FlexiLoop puede ser dividido en secciones separadas. ¿A qué se refiere con altas corrientes? Máximo 4 amperes en total. Secciones eléctricamente aisladas. Miren, cuando nosotros tenemos aquí un módulo PWRI, y aquí tenemos otro módulo PWRI, que es donde van conectadas las fuentes de alimentación. Estos módulos también se encargan de aislar eléctricamente esta sección de esta sección. O sea, eléctricamente no hay, digamos, conectividad entre esta sección 2 y esta sección 1. Son secciones totalmente separadas que consumen sus propios voltajes y sus propias corrientes. Otra cosa importante es que cuando hay una corriente más alta de 4 amperes aquí en el loop, este nodo se da cuenta y hace la desconexión de la fuente para proteger a los equipos. Entonces, el FlexiLoop, aparte de darnos la conectividad de hasta 32 dispositivos que vamos a estar visualizando en un solo bit de entrada, también nos permite tener una cierta garantía de seguridad, en el sentido de que no vamos a tener problemas independientemente del número de fuentes de alimentación que hayamos conectado de manera correcta, como es esto que estamos haciendo aquí, y no vamos a tener problemas tampoco de sobrecorriente, porque el nodo lo va a desconectar. Pero pues obviamente nosotros tenemos que tener cuidado de que esa corriente no sea rebasada, no tenemos necesidad de que el nodo haga su función de seguridad, ¿no? Nosotros simplemente lo limitamos y si por alguna razón esa corriente aumenta, pues ya el nodo hará su trabajo. Entonces, miren, otra cosa que es muy importante es no cortar este cable de aquí, por ejemplo, que es el cable principal del loop, no cortar este cable para conectar una fuente aquí. ¿Podríamos conectar una fuente aquí? Sí, sí podríamos, cortando este cable, eligiendo los cables correctos y conectando ahí la fuente. Pero, ¿qué pasaría? Pues pasaría que no, no lo estamos haciendo de manera correcta y esa fuente quedaría conectada de manera en paralelo con las demás fuentes, generando posiblemente una corriente muy alta. ¿Qué creen que me estoy acordando? Que no estoy grabando la sesión, a pesar de que le puse un punto rojo ahí para que me acordara, se me olvidó grabar la sesión. Bueno, vamos a empezar a grabarla desde aquí, pues ni hablar. Vale algo que nada. Entonces, bueno, esto es con lo que respecta a las fuentes de alimentación. Caída de voltaje. Miren, ustedes saben que cuando se tienen conectados dispositivos, digamos, en serie, pues hay una caída de voltaje en cada dispositivo. Y nosotros sabemos que
cada nodo de FlexiLoop debe tener por lo menos una alimentación que vaya de 16.8 volts, por lo menos, hasta 30. Pero si las caídas de voltaje que hemos tenido en nuestro loop son más grandes que esto y ya consumieron más voltaje, nos dejaron menos de 16.8, pues los módulos siguientes no van a poder ser alimentados de manera correcta y nuestro loop pues simplemente no va a funcionar. Entonces, las caídas de voltaje a través del FlexiLoop dependen de los siguientes factores. Primero, el número de nodos. Entre más nodos tengamos, pues obviamente menor voltaje le va a tocar a cada uno, ¿verdad? Y aparte, cada nodo pues tiene su consumo interno y cada uno tiene su consumo de potencia, dependiendo del dispositivo de seguridad que tenga conectado. Otra cosa es la longitud de los cables. Acuérdense ustedes que en los cables siempre se cae voltaje. Siempre. ¿Por qué? Porque un cable tiene una resistencia interna, que aunque sea pequeña, pues en un cable muy largo, digamos de 50 o 100 metros, acuérdense que nosotros podemos tener hasta 100 metros entre un nodo y otro. Entonces, en 100 metros de cable, dependiendo del calibre de los cables, se va a caer una cierta cantidad de voltaje. Si el calibre del cable es mayor, o sea, el cable es más pequeño, entonces la caída de voltaje va a ser mayor. Si el calibre del cable es menor, o sea, el cable es más grande, entonces la caída de voltaje va a ser menor. La temperatura también tiene que ver. Acuérdense ustedes que la temperatura del calor, más bien el frío es lo que posibilita que la corriente funcione de manera más adecuada a través de un cable, circule de manera muy más adecuada. Entonces, la ventaja de esto es que el FlexiSoft Designer incluye un cálculo de balance de potencia. Esto es lo que vamos a ver en el capítulo 5 del FlexiLoop, este cálculo de balance de potencia. Está interesante, van a ver. La conexión eléctrica entre dos nodos FlexiLoop. Una cascada de sensores se logra conectando nodos FlexiLoop usando cables uno a uno. Aquí lo que uno a uno. Aquí lo que simplemente este cable es el que habíamos dicho que podemos tener hasta 100 metros de distancia entre un nodo y otro. Y la conexión pues es uno a uno, no tiene mayor chiste. Aquí nos recuerdan lo que les acabo yo de decir de la fuente. Nunca corte los cables de conexión entre los nodos del FlexiLoop. Si los cables de una cascada de sensores de seguridad se cortan, por ejemplo, para alimentar la cascada directamente usando otra fuente de alimentación, entonces estas fuentes quedarán conectadas en paralelo. Esto puede generar sobrecorrientes que pueden incendiar los cables en caso de un fallo a tierra. Entonces, hay que tener cuidado, nunca cortar estos cables y menos conectar una fuente de alimentación aquí directamente a los cables. Otra cosa es tampoco alimentar un dispositivo de seguridad directamente. Por ejemplo, si tenemos por aquí conectada una cortina de seguridad, por ejemplo, no alimentemos la cortina de seguridad por aquí, en los cables de la cortina, no, la cortina ya se va a estar alimentando con el voltaje que va a recibir por aquí. Si nosotros lo alimentamos por acá, pasa lo mismo, la fuente queda conectada en paralelo con las demás fuentes y puede haber una sobrecorriente. Configuración del hardware. Miren, esto pues realmente lo tienen ustedes que practicar. Acuérdense ustedes que el FlexiSoft Designer es un programa que puede permitirles a ustedes hacer simulaciones. Entonces, pues hagan simulaciones, pueden hacer simulaciones con el FlexiSoft Designer y empezar a jugar con un loop de FlexiLoop para ver cómo se hace. Un loop requiere una salida X y dos entradas, sí, ya lo vimos. La salida de prueba XN es usada exclusivamente para el FlexiLoop y no podrá ser usada para evaluar canales duales. Entonces, bueno, pues yo les recomiendo que se metan a su FlexiSoft Designer, hagan una simulación y vean más o menos cómo se configura. Ya los que han trabajado con nosotros y ya tienen tiempo, pues ya saben que el FlexiSoft Designer pues tiene un área de trabajo, tiene un área de diseño
de hardware, tiene un editor lógico, le podemos agregar interfaces, que ahí es donde se encuentran las del FlexiLoop hasta la parte de abajo, y aquí es donde las podemos agregar. Ustedes la ponen aquí e inmediatamente el loop se conecta a donde debe de ir conectado. Y ya después simplemente empezamos a agregar los módulos. Empezamos a agregar los módulos que necesitemos para nuestra fuente. Por cierto, no se les olvide que al final el último componente que debe estar conectado al FlexiLoop es el terminador. Si no tenemos terminador, pues no sé si el loop va a funcionar o no, pero el terminador definitivamente hace falta, porque si no ahí vamos a tener una pérdida de señal. Entonces les decía que simplemente aquí van ustedes agregando los loops y ya va apareciendo su loop aquí, con sus nodos conectados, y ustedes ya podrán conectar en la parte de arriba de su loop pues el dispositivo de seguridad que ustedes quieran, una cortina de seguridad, un escáner para los casos de los OSSD o un switch electromecánico de seguridad para el caso de los EMSS. Acuérdense que tenemos dos tipos de conectores, de 5 pines y de 8 pines. Entonces 5 pines básicamente pues traen la alimentación, las señales y párale de contar. Y los de 8 pines pues traen por ahí una señal extra, dos señales extras, etcétera. Miren, así es como se va formando su loop. Ustedes van arrastrando simplemente de aquí el módulo que necesitan y lo sueltan acá. Eso es todo, es muy fácil, no tiene mayor chiste. Para agregar nodos FlexiLoop al área de configuración, simplemente haga clic sobre el nodo, doble clic, yo pongo aquí, le doy doble clic, o arrastre los nodos al área de configuración. Arrastro los nodos al área de configuración, esta es el área de configuración. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que este loop ya está completo. ¿Por qué sé que está completo? Porque tiene un terminador aquí. Aquí termina ya la red. A lo mejor si le quieren agregar más, pues tendrán que quitar este terminador de aquí y agregarlo al siguiente módulo que llegue. Pero por lo pronto ya sé que este está terminado aquí. Yo aquí veo dos módulos. Veo un módulo EMSS, quiere decir que aquí va a ir conectado un dispositivo de seguridad electromecánico que no maneja salidas OSSD. Y aquí veo que es un módulo OSSD, que obviamente va a requerir que conectemos un dispositivo de seguridad con salidas OSSD. O sea, puede ser una cortina de seguridad, puede ser un escáner, puede ser algún otro tipo de dispositivo. Agregue un loop a su configuración. Un número lógico es asignado automáticamente a cada nodo. Miren, esto de los números lógicos, hay que tener un poco de cuidado porque aparentemente los números, pues sí, son lógicos, pero muchas veces como que no son tan lógicos si los vemos a simple vista, ¿no? Dice aquí, a los accesorios se les asigna un número lógico como fuentes de poder y terminadores. Todos los nodos, así como todos los accesorios, tienen un número físico. Los módulos terminador, power y diag nodo no tienen efecto sobre el máximo número de nodos. ¿Esto qué quiere decir? Que acuérdense ustedes que el máximo número de nodos que podemos tener conectados en un loop son 32. Pero los módulos, por ejemplo, de terminador, no agrega un número a ese 32, no ocupa uno de esos 32. El power y diagnóstico no ocupan un número de esos 32. Entonces, estos hagan de cuenta como si no existieran. Realmente los que agregan son los EMSS y los OSSD. Entonces aquí vemos un EMSS que está, miren, de 5. Es un EMSS. Aquí vemos un módulo de power. Este es para meter una fuente de alimentación aquí. Este es un módulo de MSS y este es un módulo de OSSD. Entonces aquí vamos a tener switches, aquí vamos a tener unas barreras, un escáner y aquí vamos a tener más switches. Entonces los módulos tienen una numeración, 1, 2 y 3. Sin embargo, por ejemplo, aquí tenemos un módulo 1, otro módulo 2,
otro módulo 3, otro módulo 4 y otro 5, que es el terminador. Entonces, son los números físicos. Entonces, chequen esto en el manual, chequen realmente cómo está, cómo se asignan esos números, cómo debemos de entenderlos, porque pues no, a veces no es tan lógico como parece. Configuración del hardware, casilla de propiedades del módulo. Cuando nosotros abrimos uno de los módulos, pues lo que vemos es esto. Y le podemos cambiar de nombre. Por ejemplo, este en vez de llamarse MSS, se llama Safety Door. O sea, es una puerta de seguridad. Y aquí podemos ver, por ejemplo, algunas características que contienen información acerca del módulo. Por ejemplo, código del módulo, número de serie, versión del software, número de parte, descripción, fabricante. Escriba un nombre para el módulo en el campo tag name. O sea, ¿qué nombre le vamos a dar a este módulo? Nosotros lo vamos a escribir Safety Door. Ventana de diálogo, módulo property. Clic pin assignment a su izquierda. La asignación de pines para el conector se despliega. O sea, si nosotros apretamos aquí donde dice pin assignment, vamos a ver el pin out del conector. Y de esa manera vamos a ver a dónde corresponde cada uno de los cables que tenemos aquí. Cheque la configuración deseada en su sistema modular, permitiendo otro tipo de módulos a los configurados. El número de módulos puede ser mayor al configurado. Mayor al configurado, esto no lo entiendo muy bien. Algunos módulos, incluyendo switches de seguridad, podrán ser removidos o bypasseados. Bueno, esto hay que checarlo en el manual. Aquí lo que nos está diciendo es que algunos módulos los podemos retirar, los podemos bypassear, los podemos remover, podemos quitarlos, pues, de alguna manera. Configura el sensor actuador en el módulo. Vamos a configurar ahora el sensor que vamos a conectar aquí. En este caso estamos conectando un interlock. ¿Por qué? Porque este es un módulo EMSS. Y el interlock, pues, es un dispositivo electromecánico. Es electromecánico, no es electrónico. Entonces aquí vamos a poner vamos a irnos a elementos, vamos a buscar un interlock de canal sencillo y lo vamos a conectar en nuestro nodo. Bueno, y finalmente, configuración de la cascada de sensores, importe, exporte la configuración del loop, de todo el loop completo. Si ya tenemos otro loop por ahí guardado que no está funcionando correctamente, pues podemos jalar la configuración. Cambie el nombre entre el tipo del módulo o el nombre del tag. Aquí vamos a cambiar el nombre del loop. Muestre la calculadora de balance de potencia. Miren, eso es lo que les decía. Cuando nosotros presionamos, hacemos clic en este icono, vamos a iniciar, vamos a arrancar la calculadora de balance de potencia. Esta calculadora es la que nos calcula las caídas y qué voltaje vamos a tener presente en cada uno de los módulos para poderlo alimentar. Si ese voltaje cae abajo de 16.8, pues no nos va a ser útil para alimentar más módulos. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos que terminar ahí una sección y a lo mejor comenzar una sección nueva con una fuente de alimentación nueva y que alimente un cierto número de loops. Miren, esto es lo que nosotros vemos cuando tenemos la calculadora de balance de potencia. Ya lo vamos a ver. Lo vamos a ver dentro de 2 semanas, si Dios nos da licencia. Y señores, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo la dirección donde está su test para este curso.